Bienvenidos a un capítulo más de Mundo Tecnológico, este podcast producido por Industria 360 en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y con el apoyo de la Escuela de Ingeniería y Ciencia del Tecnológico de Monterrey. Este podcast tiene como objetivo darle voz a todos los involucrados en este ecosistema de academia que prácticamente forma a los talentos que requiere hoy la industria en México y a nivel global. Hoy me acompaña Samuel Peña. ¿Cómo estás, Samuel? Qué gusto saludarte nuevamente. Excelente, pues platícanos un poco para ubicarte ahorita en qué posición ocupas, digamos, en la sistema privada. ¿Qué interacción tienes con el Tecnológico de Monterrey? Y ahorita vamos más para atrás. Claro. Bueno, pues como sabes, soy orgullosamente Exatec, soy catedrático aquí del TEC de Monterrey. Soy consejero también estuve un rato como vicepresidente en Hisense, pertenezco al consejo, también el consejo de Woodward. Y bueno, pues en los negocios también lo que viene siendo en el aspecto de real estate, ¿no? Bodegas y naves industriales, hay que le hemos metido un poco a eso para darle lucha a la vida. Muy bien, excelente, excelente. Platícanos, digamos, en este acercamiento, digamos, con el TEC de joven, ¿cómo llega el TEC a tu tema y cómo llega ahí y qué carrera eliges estudiar? Fíjate que bien importante, una cosa, y se lo digo ahorita a los muchachos, ahorita sí, que yo les imparto la clase de inversión extranjera precisamente, los de octavo semestre de negocios internacionales. Y una de las cosas que les comento y que les comparto cada rato es, tú vas forjando desde tu carrera, estás estudiando tu carrera, hacia qué orientación. Yo estudié la licenciatura en Derecho aquí en el TEC de Monterrey, me enfoqué siempre, me fui a los programas de liderazgo empresarial, del Play, de aquí del TEC, me acuerdo, empiezas mucho en interacción con los empresarios, a un proyecto en específico. Sí. Luego me fui a hacer los cursos al extranjero, la Universidad Pontificia de Comillas, aquí tenía alianza aquí con el TEC de Monterrey en Madrid. Y luego la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, me fui un semestre para allá. Entonces, te vas formando mucho en el aspecto internacional. Entonces, de ahí te vas encarrilando hacia donde yo siempre me he enfocado mucho en el aspecto comercial, los tratados de libre comercio. En aquel entonces estaba muy de moda. Yo comencé, digamos, en los 90, finales de los 90, todo el tema de los tratados de libre comercio. Como sabes, hoy en día México tiene 13 tratados de libre comercio con 52 países. Sin embargo, en los 90, cuando yo estudiaba, estaba el periodo 95-2000, pues estaba el Telecán famoso, ¿no? Sí, sí. Que ahorita ya es el TEMEC. Entonces estaba el proceso de implementación y demás. Entonces decía, me gusta este tema, quiero estar en interacción de las empresas, de expansión y demás. Sí. Cuando nos mandaban de intercambio con los estudiantes, por ejemplo, en el programa de liderazgo empresarial, en el Play, tú tenías que hacer un proyecto y hacías benchmarkings, por ejemplo. Sí. Los de productores aquí que estaban, me acuerdo que producían unos en aquel entonces me patrocinó Altos Hornos de México. Bien. Bueno, ¿y cuánto estaba costando los costos? En aquel entonces no había tanta competencia de China, bien, pero sí una producción masiva. Entonces, ¿cuánto estaba el costo del acero allá? Y hacías proyectos de investigación, te vas sacando el interés hacia el aspecto global, hacia el aspecto internacional. Después participé activamente, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Monclova aquí en el TEC de Monterrey. Entonces te involucras mucho también en el aspecto social, ayudar a los estudiantes a que tengan becas y demás, claro, para que puedan continuar con sus estudios. Eso implicaba a ir a visitar empresas, empresarios y decirle, oye, échame la mano, hay un fondo de becas, con la vinculación con los muchachos, con los estudiantes. Sí, sí. Muchos de ellos se graduaban inclusive, algunos regresaron a sus ciudades de origen, sí, en este caso Monclova, y otros continuaron aquí en Monterrey. Yo inmediatamente que me gradué comencé mis estudios de maestría, me fui a Estados Unidos, ahí vi del 2000 al 2004, 4 años. Primero la maestría en Derecho Internacional de los Negocios, le llaman el International Business Law, y todo en el enfoque concretamente, de hecho en eso hice mi tesis desde el capítulo 11 del Telecán, hoy es el capítulo 14 del TEMEC, que es el capítulo de inversión. Bien, bien. Entonces me regreso, hago la siguiente maestría en administración, me regreso al tema de inversión extranjera, que es a lo que me he dedicado mis 25 años de vida profesional prácticamente. Excelente. Entonces, implica y es muy importante la formación. Definitivamente algo que tiene el TEC, y no es porque estemos ahorita aquí en mi alma mater, sí, sino algo que te inculcan mucho es el involucrarte en la sociedad, involucrarte en lo que viene siendo todo el tema del corporativismo. Hay unos que les da también mucho por el lado del emprendimiento también. Sí, claro. De hecho, llevamos la clase de emprendedores también, sí, que era un tronco común. Y eso te ayuda mucho en la formación. Nunca se me va a olvidar una clase que llevé que se llamaba Análisis de la Información en segundo semestre. Esa clase no tienes idea cómo me ayudó. De hecho, escribí un libro no hace mucho, hace un par de años. Se llama Tras la inversión extranjera en México. Bien, bien. Y me acordé muchísimo de la clase de análisis de la información,
porque haces tu índice. Okay. Cada índice lo vas desarrollando. Es la parte medular, la columna vertebral cuando estás escribiendo un libro. Sí, desarrollas primero tu índice y luego ya vas desarrollando cada uno de los puntos hasta ya tener el libro completo. La estructura del desarrollo. Exactamente. Entonces, todo ese tipo de formaciones definitivamente nos ayudan en nuestra formación profesional, que también después, y ahora la transmites. A mí me ha gustado mucho desde hace muchos años dar cátedra. Me tocó dar en la Autónoma de Nuevo León la misma clase de inversión extranjera. Bien, bien. Allá era para los alumnos de Derecho. Me tocó dar en la UDEM Planeación Estratégica y Negocios Globales, a los muchachos de negocios internacionales y negocios globales. Y aquí en el TEC ahorita actualmente de inversión extranjera. O sea, si te fijas, ha estado englobado inversión extranjera, comercio exterior. El tema de la inversión extranjera te lleva mucho a muchos subtemas, si se me permite la expresión. Sí. Porque no nomás es traer una empresa, sino es todo lo que conlleva para que esta empresa aterrice las operaciones aquí en este caso en México. Sí. Cuando estuve en los Estados Unidos haciendo mis estudios de posgrado, estuve trabajando también para una firma de abogados, se llama Linklaters and Alliance, una firma de Inglaterra, que tiene sus oficinas en DC, y era el aspecto de inversión extranjera en Latinoamérica. Entonces te ayuda mucho a meterte, decir, bueno, si una empresa va a decir expandir, por decir operaciones en Colombia, por decir algo, Brasil, etcétera, ¿cuáles son las ventajas competitivas? ¿Qué es lo que se fijan? Y ahorita, una de las cosas que le digo a los muchachos en la clase, por ejemplo, digo, bueno, el valor agregado que ustedes van a tener al momento de salir al campo. Sí. Es decir, llegan a una empresa y decir, bueno, me quiero expandir una operación, voy a abastecer a un mercado, soy una empresa coreana, me voy a establecer en México, voy a abastecer el mercado norteamericano. ¿Qué me ofrece México? ¿No? Así es. Entonces empiezas a cuantificarlas y empiezas a establecerles puntajes y demás, de tal forma de decir, ahí es el valor agregado que tú como ejecutivo de la empresa X, Y o Z le puedes aportar. Entonces ya representas dinero, de alguna forma, así es correcto. Que al final del día es lo que más les interesa a las empresas. Lo aprendes y lo importante, más aún, es que después lo puedas aplicar y capitalizar para aspectos tuyos, ¿verdad? Oye, al rato después oye, voy a poner una planta o voy a comprar unas bodegas, voy a comprar algo de real estate, lo puedo poner aquí, lo puedo poner en Texas y demás. Entonces puedes ayudar con esa información adicional a tus potenciales clientes y ya representas un valor agregado. Y lo más importante, que no hay que olvidar, si un desarrollo económico no se traduce en un bienestar social para la población social, y también debemos de decir en un ecosistema económico, no tiene ningún sentido. Y eso es lo que, por ejemplo, ahorita hay muchos retos en ese sentido para México. No, a ver, tú que eres experto en esta parte de comercio exterior, de inversiones, debes seguir de forma apasionada porque así lo transmites. El tema viene, por ejemplo, en el sector automotriz, viene un cambio importante en el tema de electromovilidad. Hay un tema geopolítico, ¿no? Que le decía en otro capítulo, un entrevistado, digo, ojalá y en todo tuviéramos el ceteris paribus, ¿no? Mientras todo lo demás parezca constante, pero eso en el mundo de comercio exterior no existe, ¿no? El ceteris paribus no existe. Hoy traemos un tema, veíamos el tema ahorita de lo que hablamos de los vehículos. Oye, esta marca de autovehículos no entra a Estados Unidos porque viene de origen chino y entonces no puede entrar. ¿Qué va a pasar? Están llegando a México. ¿Estamos viviendo el clímax de esto o todavía viene algo todavía más complejo desde tu punto de vista? Porque finalmente toda la manufactura que de aquí egresan los ingenieros, todo este tema tiene un tope que es el comercio, ¿no? O sea, tú estás ahí en ese punto. ¿Hasta qué punto estamos viviendo hoy en esta geopolítica, en este avance del nearshoring a partir de la firma de Biden? Nos pone el reflector en el mundo. ¿Pero qué más viene? ¿Apenas empieza a ver lo que viene? ¿Estamos en el clímax o viene todavía más complejo el tema? Bueno, como tú bien lo dices, viene más complejo el tema. Como tú sabes, está el tema... El tema del nearshoring es un tema que se acuñó mucho en el tema ahorita a raíz de la administración de Trump. Pero a ver, el nearshoring no es nuevo. Sí. Viene de muchos años atrás. Es más, aquí en Nuevo León hay más de 3,000 empresas extranjeras en el estado. En su gran mayoría son norteamericanas. Hay aproximadamente cerca de 300 empresas coreanas, un poquito más de 100, 120 japonesas, y chinas un poquito más, pero hay una tendencia de crecimiento muy fuerte. Hay una guerra comercial, como lo sabes, en Estados Unidos fuerte hacia China. Y no podemos ser ajenos a eso. No te olvides que el mercado norteamericano para México es sumamente importante. Te lo voy a poner un aspecto
global. Global, sí. México tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 1.3 trillones de dólares en el lenguaje estadounidense. 1.3 billones de dólares en el lenguaje de aquí en México. Sí. Ese punto, 1.3 trillones de dólares, más para que te des una idea, las exportaciones que México tiene representan alrededor de algo así como cerca de los 500 mil millones de dólares. Bien. Ojo de buen cubero, estamos hablando de casi una tercera parte del Producto Interno Bruto de México. Sí. De esos 500 mil millones de dólares que exportamos, más del 85% se exportan hacia los Estados Unidos. Entonces, una buena parte de las exportaciones lo representan las entradas de dólares Consumo al de país Estados Unidos, sí, sí. que viene de Estados Unidos, como bien lo dices. Estamos hablando de aproximadamente más de 400 mil millones de dólares que dependen directamente del flujo que viene de los Estados Unidos producto de nuestras exportaciones. Así es. No podemos ser ajeno a eso, porque si nosotros vemos aproximadamente un 30% de esas exportaciones en los Estados Unidos, 30 a 40% son vehículos. Bien, sí, sí, mercado. México, puedo estar equivocado, poquito más, poquito menos, pero hay un poquito más de 30 armadoras en México, lo que viene siendo vehículos comerciales y vehículo pesado. Aquí en Monterrey tenemos de vehículo comercial a Kia y tenemos dos de camiones grandes, que es Navistar y Mercedes acá en García. Saltillo, GM, sí, sí. Ahora, en Saltillo está General Motors y Chrysler. Entonces, si tú haces, digamos, en un contexto diferente, hay 5 armadoras fuertes en un radio de 100 kilómetros a la redonda. Entre Saltillo y Monterrey, tenemos más del 40% de la industria de autopartes en México. El otro 25, 30 están en Edomex, Toluca alrededor, y los otros también están diversificados en el Bajío. Entonces, a donde voy, me regreso al aspecto global. El tema del nearshoring es sumamente importante, pero se está acuñando el nuevo término del friendshoring. Bien, bien, a ver, entonces, ahí es donde China ya no entra en la ecuación y está en la política de Estados Unidos, que no podemos ser ajena a eso, toda vez que tenemos una alta dependencia, y como te decía, mencioné hace un momento, está tendiendo a bloquear a todo lo que viene con China. Ahora, China, ¿qué está haciendo a nivel global? Y eso te lo puedo decir, por ejemplo, en Hisense, en los últimos 6 años, se adquirieron empresas japonesas. Bien. Toshiba, por ejemplo, en todo el sector de home appliances, ya es de Hisense. Bien. Hitachi, que era japonés, hoy en día ya es de Hisense. Ok. Sharp, las televisiones, hoy en día ya es de Hisense, que es empresa china. Gorenia, que es una empresa europea de cocinas, grande también, estufas y demás, hoy en día ya es de Hisense. Okay. Te pongo un ejemplo porque yo lo vivo de cerca en ese aspecto en específico, porque pues, digamos de alguna forma estoy dentro. En otro aspecto, en general, China se ha dedicado mucho a hacer takeover. Ejemplos. La empresa, por ejemplo, IBM vendió su fábrica de computadoras aquí en Monterrey, y hoy en día la tiene Lenovo, que es China, y produce laptops y se producen aquí en Monterrey. Sí. Tienes empresas como Volvo, la de vehículos premium, hoy en día. Pues inversión primordial china. Bueno, ahora es capital chino. Johnson Electric, proveedor Tier 1 del sector de home appliances y de automotriz, ya fue comprada por China. Bien. General Electric, emblemático de los Estados Unidos, Jack Welch, etcétera, todo el sector de energía alternativa es China ahora. Entonces, China ha estado comprando diferentes fábricas alrededor del mundo. Y en otras, una estrategia que tienen, que es algo muy común, hacen compras, takeovers, adquieren la mayoría, y las empresas en muchas de las ocasiones se quedan como, digamos, administrando parte de esas empresas con una estrategia de salida. Es decir, no porque yo soy chino y tú no tienes una empresa mexicana, te compro, tengo el 51%, no te corro, quiero que te quedes conmigo 3, 4 años, enséñame, ayúdame a operarla, yo ya traigo el know-how, traigo tecnología, pero cómo lo operas aquí en México y demás. Y nomás que en 3, 4 años tú te vas a salir, me vas a firmar un contrato de que no te vas a, de non-competitive, que no puedes dedicarte a lo mismo que yo me dedico, pero te vas contento porque te vas a ir bien rayado de dinero en ese sentido, pero digamos, pagaron por un aspecto de aprendizaje. Bien. Ahora, como sabemos, ahorita existe una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, en donde, si bien es cierto, y esto es un aspecto que tiene México en la ventana de oportunidad, en México no hemos sido capaces de producir tecnología. Es un aspecto que nos falla en ese sentido. Ahorita
hacíamos mención que el 30% de las exportaciones son de vehículos, pesado o vehículo comercial. Pero, ¿quiénes exportan? Kia Motors, SASB, Ford Motor Company, Sociedad Anónima de Capital Variable, General Motors, SASB, Whirlpool, SASB, Hisense, Samsung, Carrier, todas las empresas, Toyota, Mazda, etcétera. No hay ninguna. No hay una empresa mexicana per se. No obstante, que técnicamente hablando es una empresa mexicana per se, todos sabemos que es capital extranjero y con tecnología extranjera. Entonces, no hemos sido capaces, y es ahí donde está la ventana de oportunidad, de producir nuestra propia tecnología. Vemos ejemplos como países que yo siempre he dicho es un gran ejemplo, como un Corea. Corea hace 40 años, en 1970, tenía una economía igual o inferior a la de México. Hoy en día ya nos superan por mucho. Ya han sido capaces de ayudar realmente a sus empresas. Tienes empresas como un Samsung, tienes un Kia, tienes un Hyundai, tienes un Daewoo, tienes un LG, entre otros. Entonces, son empresas sumamente fuertes que han sido capaces de poner en alto no solamente su país, sino la tecnología de su país, que ha traspasado fronteras. China en ese aspecto ha sido bastante astuto, como te hacía mención hace un momento, porque han comprado esa tecnología a billetazos. Sí, claro. Entonces, difícilmente puedes... Se ahorran el soft landing, se ahorran todo. Porque ya lo están... Hay empresas que han iniciado. Por ejemplo, el caso de Hisense, cuando inició aquí en Monterrey, era la primera vez. Dices, ¿cómo es posible? Hisense tiene presencia en todo el mundo. Sí, pero era la primera vez que iniciaste desde Greenfield, desde nada. Todas las demás se dan una característica como la que te acabo de mencionar. Comprabas lo que ya estaba, como sucedió con la planta que ya se tenía de televisiones en una Tijuana. Curva de transición. Una curva de transición, exactamente. Y ya estaba, Entonces, ahorita las empresas chinas están tendiendo mucho a hacer eso. Y Estados Unidos, de alguna manera, ya saben que los chinos encontraron esa forma, esa laguna, si se me permite la expresión, para poder ingresar al mercado norteamericano. Y una cosa importante es que las exportaciones que tiene México, partiendo de lo que te acabo de decir hace un momento, son un poco engañosas. Cuando estaba la negociación del TEMEC, antes era NAFTA, una de las cosas que se les hacía ver en aquel entonces era yo funcionario de gobierno, se le hacía ver a la administración del presidente Trump, decía, oye, México tiene un surplus sobre Estados Unidos del 10%. Es decir, de $10 importamos $4 y exportamos 6. ¿Me explico? Entonces, desde esa perspectiva, teníamos un profit de ese dólar adicional que representaban alrededor de $60 mil millones. Pero volvíamos al ejemplo que ahorita te acabo de hacer mención hace unos minutos. O sea, decirte, bueno, ¿y quiénes realmente exportaban? Los profits no se quedan aquí en México. Exacto. Son utilidades que se quedan a nivel... las otras se van a Estados Unidos, a Detroit, a Milwaukee, a UTC en Connecticut, dependiendo de dónde tengan los headquarters. Pero se regresa. O sea, México no ha dejado, y lo tengo que decir con todas las letras, de ser un país maquilador. Maquilador. Si llega, pasa... Se va, pero no hay innovación. Y precisamente aquí en el Tecnológico de Monterrey, ahorita hemos entrevistado a todo este núcleo de investigadores que traen un tema multidisciplinario, traen el tema de salud y biotecnología, traen el tema de transformación, industrias de transformación, y traen el tema de ciberseguridad y todo este tema. Lo que me comentan aquí, ¿no? En esta interacción que tú tienes perfectamente la lectura de la iniciativa privada, es que la investigación corre a un ritmo muy distinto al de la iniciativa privada. Es digamos, de una manera lenta, requiere mucha inversión, y la industria automotriz, por ejemplo, va a una velocidad, va en un tren bala, y la investigación va un poco lenta. ¿Qué tendría que pasar ahí? ¿O quién tendría que intervenir? ¿Gobierno? ¿Cómo podría ser el tema para decir nos alineamos un poco a la velocidad? Sí, claro. Bueno, hay que decirlo también, el gobierno federal ha fallado totalmente, y no se diga la actual administración, ha fallado totalmente, ha sido un fracaso en el aspecto de inversión en ciencia y tecnología. Para empezar, desaparecieron el CONACYT. Lo que me dijeron acá mismo. Y desaparecieron también todo el tema de becas hacia el extranjero y demás, para investigadores, para gente que se quiere preparar mejor, etcétera. No creen en la educación. Lastimosamente o tristemente, en ese sentido,
creo que fallaron. Y el famoso combate a los pobres, pues creo que, digamos, no estamos en contra del qué, sino en el cómo. Así es, correcto. Sí. Porque yo estoy plenamente convencido que gran parte de la batalla frontal a la pobreza es la educación. Una de las grandes ventajas que tenemos aquí en Nuevo León es que somos la entidad en México con el mayor nivel educativo del país. Así es, sí. Por ende, existe una competencia férrea allá afuera. Claro. Yo les digo a los muchachos, a los estudiantes, decirles, bueno, tienen que prepararse muy bien. Sí. Para que una vez terminando, sálganse fuera del país en la medida que sus carteras se los permitan o el apoyo de alguna institución se los permita, pero sálganse en la primera oportunidad, porque afuera la película está fea. Así, exacto. En cuanto a la competencia per se. Exacto. Y esto implica que el país, lastimosamente, no hemos crecido en el aspecto educacional. Nada más para que te des una idea, el promedio de educación en México es de 6º año de primaria. Sí, está. Aquí en Nuevo León es de 8º o 9º grado o sea, secundaria, vaya. Sí. Segundo, tercero, secundaria. Sí. O sea, no obstante ser el país con mayor nivel educativo y mayor nivel de ingreso per cápita, en el caso concreto algunos de los municipios del área metropolitana, tenemos como quiera todavía rezago importante en el estado. Ahora bien, México de alguna manera hemos fallado en el apoyo a la ciencia y tecnología. Por eso no hemos sido capaces de muy pocas empresas realmente de producir tecnología o producirla a un precio más barato. En ese aspecto creo que inclusive otros países nos llevan. Te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, en el caso de aspectos de materia básica, raw material que le llaman, insumos básicos, el acero. El acero sigue siendo muy caro, no obstante que aquí en Monterrey, una ciudad meramente acerera, siderúrgica, etcétera. Fíjate, nosotros, una tonelada de acero, por ejemplo, de lámina de acero galvanizado, en China te está costando alrededor de $970 la tonelada. Bien. Te voy a decir un ejemplo. Al momento de llegar a Manzanillo e importarlo, te ponen la Secretaría del SAT, te ponen un arancel compensatorio del 76%. Wow. A eso agrégale el 15% del IGI, el Impuesto General de Importación. Ya traes el 91% de overhead. Sí. Son 970 por 2, más o menos, está hablando de casi $1,800 la tonelada. Bueno, aquí los de las cirúrgicas locales, me abstengo los nombres porque son buenos amigos, me lo venden más de $2,000. Entonces yo les digo a muchos con todo el dolor de mi corazón, los quiero mucho, pero nadie se hizo rico haciendo cheques. Vamos a seguir importando el acero de China o lo vamos a tener que importar de Turquía, pero no podemos comprar localmente porque sale demasiado caro. Y esto te lleva también a otro tipo de rubros que, si bien es cierto, no están tan enfocados en el tema de inversión extranjera, literalmente, per se, nos lleva a temas de otro tipo de política como la política monetaria. Hoy en día, por ejemplo, equivocadamente, el gobierno federal se jacta de poner un sinónimo entre estabilidad económica con la fortaleza del peso. No hay error más grande que eso. Sí, claro. Está afectando tremendamente, partiendo de la premisa que te acabo de decir, que un 33% del PIB en México lo produce el sector exportador. Cuando a ti te sale más barato importar que exportar, el tema es que está mal, porque estamos comprando dólares sumamente baratos y estás bajando la productividad de los productores nacionales. Así es. ¿Qué pasa en Japón? ¿Qué pasa en China? ¿Y qué pasa en Corea? El dólar está sumamente alto. Bien. Porque incentivan a su producción local. En Corea es sumamente alto el tema del dólar, de tal forma que incentivan a la producción local de las empresas coreanas para que exporten, igual la japonesa, igual la china. Entonces, aquí en México estamos haciendo todo lo contrario. Nos sale sumamente barato comprar del extranjero, que estás empezando a buscar proveedores en el extranjero versus los locales. En algunos casos, desincentivando la producción local. Y por otro lado, si te pones a ver, es que tienes el tema de los tratados de libre comercio, concretamente el TEMEC, el USMCA, que en algunos sectores, por ejemplo, en el caso del vehículo, 75% tiene que ser de contenido regional. Para poder pasarla, ¿no? Para que tengan el certificado de origen, que ya sea un producto hecho en México, Estados Unidos o Canadá. En el sector de refrigeradores es el 58% del contenido del refrigerador.
Bueno, sí, pero ese 58% que es de contenido regional, mucho es de proveedor chino establecido en México. Bien. Ese 75% del vehículo, mucho es una empresa coreana o americana Ajá. que se estableció en México. Sí, ya se volvió un juego de... digamos, entonces, por tener el compliance de cumplir con ese porcentaje, muchas empresas están obligándolas a establecer operaciones aquí en México. Que está perfecto. Digo, uno como amante de la inversión extranjera, digamos, un check excelente. Pero no hay que olvidar que, por otro lado, le estás dando en la torre a la industria local. Esa es una característica que me atrevo a decir, por eso Monterrey sobresale sobre otras regiones de aquí en nuestro país. Digamos, yo les digo mucho a mis amigos del Bajío. Sí. Me decían, por ejemplo, la industria automotriz. La industria automotriz del Bajío en una buena parte está compuesta por inversión extranjera japonesa. Bien. Tienes allá Mazda, tienes allá Toyota, tienes ahí de la planta de motores de Volkswagen, etc. Entonces, la empresa o armadora japonesa dice, necesito inyectores de plásticos, voy y me traigo mi proveedor de Corea o de Japón o de inclusive Alemania. En caso concreto de Monterrey, hay empresas regiomontanas de muy buena calidad que están establecidas aquí y le emprenden y le meten. Sí, que ya son por eso los empresarios de Monterrey son los empresarios de Monterrey. Un Metalsa, ¿no? Porque me decía vino aquí. Metalsa es un ejemplo, por decirte muchas otras empresas que ya están a nivel de, no vayas, estoy al nivel global y aquí te lo hago, ¿no? De hecho, en su momento, y hago paréntesis, yo recuerdo cuando estábamos en las negociaciones con Kia para el tema de los incentivos. Muchas de las empresas de Monterrey, cosa que no se hubiera presentado en el Bajío, Querétaro o en el sur, allá Puebla, Toluca, etcétera. Decían, oye, estás incentivando a la empresa coreana, que es mi competencia. Y le estás dando incentivos con los impuestos que yo te pago. De una empresa que soy de aquí, que me la rifé aquí. Viene, le incentivas, les das dinero o les das, digamos, exenciones en temas de impuestos, que al final del día se reflejen en dinero para que me compitan a mí, que soy empresario local. Entonces hay una especie de coyuntura también, porque no hay que olvidar que también parte de los beneficios que tienen los tratados es de la nación más favorecida o menos favorecida. Es decir, que el trato debe ser igual entre una empresa mexicana con una empresa americana o una canadiense. Técnicamente hablando los tienes que tratar igual. Entonces es una coyuntura un poco compleja en un momento dado, porque también los inversionistas extranjeros, de alguna forma, para eso hay leyes, hay regulaciones, hay incentivos, programas sectoriales, el tema de programa IMEX, etcétera, que técnicamente hablando eso aplica para todas. Entonces, a una empresa extranjera, como un empresario local, no le pueden pedir a la autoridad, digamos, no pueden pedir por caridad lo que tienen derecho a recibir por justicia, porque ahí está en la ley. Claro. O sea, si tú vas a la oficina aquí de pasaportes al lado, cumples con tus requisitos, pagas, no sé, 5,000 pesos por tu pasaporte de 5 años, por decirte un ejemplo, pues no es porque como que le tengas que rogar a la autoridad, por favor, dame mi pasaporte, ¿verdad? Claro. Es su obligación dártelo. No puedes pedir por caridad algo que te corresponde recibir por derecho. Así están en ese sentido las empresas extranjeras al momento de recibir un tipo de incentivo o excepciones de impuestos. Así es, correcto. Sí, no, pues prácticamente es un juego de equilibrio en donde, digo, me imagino que en proyecciones, ¿no? Bueno, si llegas a esto, pero si quitas esto o afectas esto, pero finalmente creo que lo que aquí han hablado de la Escuela de Ingeniería, todo se resume a competitividad, ¿no? A alta competitividad. Se resume a un tema multidisciplinario. Tú que estás en comercio exterior, los ingenieros, ¿no? Que están desarrollando todo el tema. Competitividad es lo que es, ¿no? Decíamos, esto no es el maratón donde te inscribes y pues fueron 2,000 personas que se inscribieron y pues unos llegaron, otros no llegaron, otros nada más fueron a la foto y eso no. Aquí son las Olimpiadas. Aquí quien participa tiene que participar en serio. Totalmente. La palabra competitividad, optimización, eficienciación y estrategia en el área comercial, ¿no? No sabemos cómo va a cerrar este tema de la electromovilidad. Ese es un tema bastante importante y déjame comentarte en ese sentido. El tema del vehículo eléctrico en México. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien. En el tema del vehículo eléctrico en México es un tema bastante complejo. Como tú sabes, hubo un decreto emitido en los Estados Unidos que obligaba, según el decreto de la administración Biden, que para el año 2035 todos los vehículos, las producciones debían de ser de vehículos eléctricos o, digamos, amigables desde el punto de vista ambiental. Eso se cambió. Pero se cambió por un aspecto totalmente ajeno que tiene que ver con el poder adquisitivo, inclusive de los mismos americanos. Aquí en México no digo que
digamos, estemos mal en el tema de vehículo eléctrico, porque para allá va la tendencia. Lo único es que se te va a tardar más. Va a tardar más. Sí, hay dos mercados, ¿no? El mercado prioritario que es Estados Unidos y va a haber un mercado tercero que va a ser Latinoamérica. Y no hay que olvidar, es sumamente caro un vehículo eléctrico. Claro. Digo, si los que podemos de alguna manera adquirir uno, se nos hace vehículos. Yo ahorita en diciembre cambié mi camioneta, un SUV, en donde me decían, bueno, está la de normal, la de gasolina, etcétera, y está la de la híbrida, en donde te va a costar 600 mil pesos más. Pues, mi hermano, 600 mil es mi gasolina de 5 o 6 años. Claro. Me quedo con la gasolina. Estoy diciendo una persona que de alguna manera puedo comprar un vehículo eléctrico si quisiera, pero optamos por lo otro porque pues al final del día te estás reduciendo. Nadie se hizo rico haciendo cheques. Toda la vida. Claro. Entonces, al final del día es algo complejo. Ahora bien, yo sí veo, honestamente, sumamente difícil. Yo no creo que vayas a ver líneas de distribuidoras de carros en Estados Unidos de marcas chinas. No veo un Jack, no veo un Chery, un BYD, no veo un BYD, Great Wall. No la, o sea, ahorita el tema del incentivo, del tema del incentivo fiscal que hay es que si llega, cualquier marca china llega a 30% por el tema de carga fiscal y entonces ya lo saca de mercado, ¿no? Sí. O sea, ahorita está... Lo que va a pasar, lo mismo que pasó con Kia y con Toyota y con Mazda y demás, es que la Secretaría de Economía o el gobierno federal va a obligar o está obligando a las empresas chinas a decir, bueno, establécete en México y no necesariamente para abastecer el mercado norteamericano. No van a abastecer el mercado norteamericano. Van a abastecer el mercado de México y el de Latinoamérica. Entonces, eso los implica que otra vez van a armar los vehículos, pero no tienen que sujetarse a temas de compliance del 75%, como lo hace todas las empresas que todos conocemos, porque esas otras empresas, los Kia, los Mazda, los Ford, los Volkswagen, los Audis, los que tienen plantas aquí en México, ellos tienen que cumplir con el 75% de compliance del TEMEC, porque sus vehículos van a ser exportados a los Estados Unidos. A los chinos no les importa eso porque no van a exportar sus vehículos a Estados Unidos. No vas a ver esas líneas, esas distribuidoras en Estados Unidos. Ellos van nomás para venderlo en México. ¿Y entonces compensa? O sea, tú que, o sea, porque mi pregunta era esta, o sea, ¿de verdad vale la pena venir y atacar un mercado secundario de autos eléctricos que es Latinoamérica? O sea, porque los primeros que van a consumir pues, son Estados Unidos, países de Europa. ¿Sí les funciona? ¿Sí les funciona? Acuérdate que una parte muy pequeña de la producción, muy pequeña o muy grande en su momento, pero ahorita no va a ser para establecer puro vehículo eléctrico. O sea, eventualmente las plantas de armadoras de carros chinas no necesariamente va a ser para pura producción de carro eléctrico. Volvemos al tema principal, el poder adquisitivo del mexicano o del latinoamericano no le alcanza. No es Estados Unidos, no es Canadá. Y su producto, por ser Chinese, difícilmente penetra el mercado norteamericano. Primero, por la guerra comercial, lo más importante, les van a poner aranceles que lo sacan fuera de mercado. Y los estándares, ¿no? Los estándares de calidad. Entonces, ahí es donde yo digo, y me da mucho gusto que el TEC tome este tipo de iniciativas, porque el tema de electromovilidad es un nicho que tiene es un campo virgen. No existen vehículos mexicanos. Hace poquito me dio mucha orgullo. Por ahí leí que había ya un avión. Me hecho en México. Sí, claro. Sí, lo platiqué con Carlos de la Asociación de Responsabilidad. Sí, entonces me dio mucho gusto en ese sentido que podamos producir. No sé, yo no soy experto en el tema aeronáutico, no puedo comparar a lo mejor un avión, no sé, de un avión de ellos con una producción de Embraer o de Cessna o de los Hawkers o demás. Entonces, digo, porque son aviones relativamente pequeños. Hay mercado. Hay mercado, eso me queda claro. Nomás porque, como paréntesis, en el mercado aeronáutico, el segundo país en el mundo con mayor aviación privada es México, con matrícula extra alfa, extra bravo y extra Charlie. La primera es Nectar, la N que son los de Estados Unidos. México, un país con 50% de la población pobre. En pobre. O sea, dices tú, bueno, ¿cómo que tienes aviones privados y por otro lado que son de las contradicciones que a veces no entendemos? Lo mismo pasa con Brasil. La flotilla de helicópteros más grande de Latinoamérica la tiene Brasil, ¿no? En un tema que es muy parecido, ¿no? Pero fíjate, ahorita como mencionábamos, México a veces vive esas paradojas. En el aspecto de tratados de libre comercio, México es el segundo país en el mundo con el mayor número de tratados de libre comercio. Tenemos 13 tratados de libre comercio con 52 países. Bueno, más la Unión Europea pues es un buen bonche, ¿no? El primero es Chile. El segundo era Israel, si no pasó a tercero. Pero, por otro lado, dijeras, es el segundo país en el mundo, tiendes a la diversificación de los mercados, vendes a todos lados. Por otro lado, somos el país menos diversificado del planeta.
el 85% de nuestro comercio va a ser los Estados Unidos. Sí. Entonces, pues es un aspecto como de contradicción. Tienes 14, 18 rutas y siempre te vas por la misma, sí, ¿no? Sí, exacto. Sí. La retórica es digamos, distribuir los mercados. En la práctica sigues concentrado en el mercado de América del Norte o concretamente en los Estados Unidos. Así es, Así es. No, pues la verdad es que viene un tema apasionante. Digo, ahorita por el mercado de autos, porque sí es uno de los sectores más importantes, electrodomésticos, en el que tú estás involucrado, seguramente igual pues es un consumo alto, pero viene una gran situación en la manufactura, cambia la forma de hacer autos, cambia la forma de fabricar cualquier cosa por el tema de la Agenda 2030 de Net Zero. Viene un tema apasionante, el tema de ingeniería, por la Escuela de Ingeniería de la que estamos hablando hoy, pero también, como lo ha enseñado el Tecnológico de Monterrey, tiene que ver con multidisciplinas, ¿no? O sea, me lo decía gente de General Motors y se los decía aquí a los investigadores, muchas veces el desarrollo dice, ¿sabes qué? Esta tecnología puede que ya sea generada aquí, pero no es manufacturable, es decir, no se puede hacer en masas, o sea, a nivel sí, de muchas réplicas. Entonces, sí es buena, pero no se puede. Me hablaban de los radares de los autos, que aquí ya se había desarrollado algo. Mira, sí es bueno, pero no se puede hacer en masa. Entonces, claro, no aplica para la... General Motors en sí mismo, como sabes, ya produce al día de hoy, as we speak, carros eléctricos aquí en Ramos Arizpe. Sí, tres líneas. Para Estados Unidos. Ahora, ahí es donde a lo mejor ese tipo de armadoras automotrices pueden ser una muy buena escuela, donde a lo mejor puede ser una oportunidad para que aquí los investigadores aquí mismo del TEC puedan hacer algún tipo de asociatividad con ese tipo de empresas que hacen vehículos eléctricos. Por ejemplo, LG acaba de hacer una joint venture con una empresa canadiense que se llama Magna. Magna tiene varios distribuidores aquí en Monterrey, también en Saltillo, para producir las baterías. Esas baterías van a abastecer el mercado de los vehículos eléctricos coreanos y eventualmente también, no sé si en el caso concreto de General Motors, pero a donde quiero llegar es que están uniendo temas de tecnología. Canadá produce una muy buena tecnología también. Magna es una súper empresa grande, estuvo cerca de comprar Chrysler no hace mucho, en el 2008. Entonces, a donde quiero llegar es que existen nichos en donde creo que se pudiera, digamos, tener o atacar ese mercado para producir nuestra propia tecnología. Creo que ahí está, digamos, el gran debate de transitar de la manufactura a la mentefactura, producir nuestra propia tecnología. Te voy a poner un ejemplo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos no hace mucho. ¿Tú recuerdas en los años 80s, 70s, 80s, 90s inclusive, todo el área del Rust Belt de los Estados Unidos, Detroit, Michigan, Ohio, Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Pensilvania, Filadelfia, Pensilvania, Upstate New York, aparte de Buffalo, de Rochester arriba, están las plantas grandes manufactureras, todo era ley industrial, exactamente. Industrial. Todo eso, tú vas ahorita, se acabó, pero no quiere decir que las ciudades se volvieron ciudades fantasmas. Pittsburgh hoy en día es una gran ciudad. Bueno, Detroit sí pasó por su tema de que ya... Tuvo su declave, pero lo tuvo no por el tema de tecnología, por el debacle de la industria automotriz, como lo sabes. Pero a donde quiero llegar es que esos lugares llegaron de ser competitivos en el aspecto de manufactura, e inclusive Monterrey fue, digamos, un recipiente benéfico, si se me permite la expresión, porque algunas de esas empresas vinieron a establecer operaciones aquí mismo. Pero sin embargo Monterrey se está volviendo también sumamente caro con respecto al resto del país, que no nos extrañe que en algunos años nos pase un aspecto similar, guardando las debidas proporciones del Rust Belt, en donde se vuelva demasiado caro producir. Por ejemplo, en Saltillo hay un déficit de más de 25,000 técnicos. En Monterrey por lo menos 3 veces más. Se está volviendo demasiado encarecido el tema de la mano de obra. Hay una rotación sumamente alta. ¿A dónde voy con esto? Que probablemente en algunos años puede llegar de ser Monterrey transitar de la misma manera que le pasó al Rust Belt, de la manufactura a la mentefactura. Pero no olvidemos que Monterrey, digamos, se cuece aparte versus algunos estados del resto del país o versus del país. Por su nivel de preparación, por todo lo que decías. Exacto. Pero no solamente eso, existe también los estados del sur del país, que como país pudiera hacer algo bueno, que puedan recibir ese beneficio de establecer industrias de manufactura, lo que le llaman labor intensive. O sea, manufactura intensa, como le fue a toda la industria de maquiladores a lo largo de la frontera. La frontera de Tijuana, entonces la parte, O sea, que ya dominamos esto, traslado ese tema hacia el sur, y yo doy a la segunda etapa
para poder compensar, ¿no? Porque es un siguiente grado de madurez, si se me permite la expresión. Digamos que es como una, digamos, una analogía, es como ese inventario en esa tienda no te deja meter el nuevo inventario, ¿no? Entonces, exacto. Hay que moverlo para darle lugar a lo nuevo, ¿no? Totalmente. Y ese aspecto de lo nuevo es el nicho de mercado que instituciones como el TEC de Monterrey, en conjunto con empresas del sector privado, como un General Motors y demás, o te estoy hablando del aspecto automotriz, como lo puede haber en otros sectores, puedan, digamos, incursionar juntos a producir esa tecnología. Y ese tipo de empresas son una muy buena escuela para los ingenieros en un momento dado para producir su propia tecnología. Sí, no, pues prácticamente digo, Monterrey no es arriesgado, no es irresponsable decir que así como nació un Silicon Valley, ¿no? Prácticamente aquí tenemos un tema en donde están las condiciones de preparación, de infraestructura, la conectividad, ¿no? Obviamente con la frontera. Creo que se puede, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Ojalá podamos platicarlo más adelante, Samuel. Sí. Te agradezco mucho, como siempre, tu conocimiento, muy apasionado, como todos los que hemos entrevistado. Se ve que disfrutas lo que haces, se ve que fuiste asertivo en la línea que elegiste de desarrollo profesional. Y gracias por hacerlo bien, gracias por compartirlo y gracias por tener también un embajador de la marca Tecnológico, que al final, lo hemos reiterado aquí muchas veces, la marca Tecnológico no impacta en un alumno o en un egresado, impacta en toda la sociedad. Muchas gracias por la invitación, un placer y esperamos saludarnos nuevamente. Muchas gracias. Pues aquí continuamos en este podcast Mundo Tecnológico para darle voz a los talentos que están aquí egresados del TEC Monterrey. Gracias, continuamos.